Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar mi intervención reivindicando nuestra Constitución y a la máxima autoridad del Estado y símbolo de la unidad y la continuidad histórica de España, nuestro rey, don Felipe VI. Y lo quiero hacer frente a los ataques que sufrió en esta Cámara por parte de los radicales que sustentan la candidatura de Pedro Sánchez. También quiero rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo que fueron ultrajadas anteayer aquí mismo. Porque ellas son las protagonistas de la historia de nuestra libertad. Son héroes de manos blancas que pusieron en pie a toda una nación que algunos pensaban dormida. Y eso nos obliga a defender su legado contra cualquiera que pretenda dañar aquello por lo que murieron, que fue la España de la libertad. Oír hablar a los albaceas de ETA, de autoritarismo, de terror o del último tren, en un hemiciclo en el que solo cabemos la mitad del número de personas que ellos asesinaron, produce una náusea infinita, como ayer denunció José María Mújica, familiar de una de sus víctimas y, por cierto, también de la de los trenes, los nazis, no los que hacía referencia la portavoz de Bildu. Señor Sánchez, la democracia española ha tenido dos grandes enemigos, los terroristas y los golpistas. Sin embargo, hoy les ha puesto nuestro futuro en sus manos, al coste de desmembrar el Estado y liquidar el socialismo constitucional. Cuando lo único que se pretende es resistir a cualquier precio, se termina pagando el precio más alto con tal de resistir. Tanto como convertirse en el caballo de Troya que meta en el Gobierno de España los que se han conjurado esta semana para destruirla tal y como la conocemos hasta ahora. No se puede tomar a los españoles como rehenes para garantizar los votos de su investidura, ni al Estado de Derecho como moneda de cambio de su patológica ambición personal. Hoy viene aquí por sexta vez, habiendo fracasado las 5 anteriores y con menos escaños que ningún otro presidente. Pero además, lo que hoy se somete a votación no es el Gobierno que eligieron los españoles en las urnas, sino exactamente el contrario. Porque usted forzó una repetición electoral con el solemne compromiso de no depender de la ultraizquierda, los separatistas y los batasunos. Y hoy, señor Sánchez, nos los trae de socios sin dar ni una sola explicación por su engaño masivo a los votantes españoles. Mintió sabiendo que si decía la verdad perdería las elecciones. Ese es el estigma con el que nace este Gobierno contra España, el más radical de nuestra historia. Durante esa sesión de investidura hemos tenido que escuchar a uno de sus futuros ministros alabando la ideología más criminal de la historia de la humanidad, que asesinó a 80 millones de personas en unas décadas. Y no lo digo yo, lo dicen los propios archivos de los regímenes comunistas de la Unión Soviética, China o Camboya, entre otros. También hemos tenido que presenciar un chantaje en directo de un partido cuyo líder está en la cárcel, condenado por sedición, exigiendo la demolición del Estado de Derecho y de la soberanía nacional a través de una mesa de gobiernos de igual a igual, la autodeterminación, un referéndum solo en Cataluña y la amnistía para los delincuentes sediciosos. Y lo terrible, señor Sánchez, es que usted ha aceptado mantenerse en el Gobierno al precio de cambiar el régimen, es decir, de desbordar el sistema del 78. Y no porque no funcione, sino porque funciona. Y muy bien contra sus socios que lo han traicionado sistemáticamente. Cuando habla de coexistencia de soberanía, se está asumiendo que merece la pena llevar la unidad nacional a la sala de despiece con tal de seguir en el poder. Cuando habla de deriva judicial por la sentencia del Estatut y del Procés, está poniendo en la diana al Tribunal Constitucional y al Supremo. Cuando habla de zancadillas y artimañas legales y de desjudicialización del conflicto político, está quitando la espada a la justicia para clavársela por la espalda a la separación de poderes. Es tremendo que usted asuma una contradicción entre democracia y legalidad, cuando sin Estado de Derecho no puede haber democracia
y cuando la ley es el precio de la libertad y la libertad es el premio de la ley. En democracia votamos para hacer leyes que protegen nuestros derechos, pero no se puede votar para dejar a nadie sin sus derechos. Debería saber que no hay más poder legítimo que el que las leyes otorgan, pero el nacionalismo pretende convertir su delito en su fuente de derecho y de poder. Y usted se lo ha consentido para seguir en el poder. En España, señor Sánchez, no hay más excepción a la democracia que la que representan sus socios ultras. Porque ultra es quien atenta contra la legalidad, la igualdad, la tolerancia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad individual y de prensa. Y todo eso es contra lo que sus aliados quieren atentar. Ultra es quien rebasa los límites y usted no ha dejado de hacerlo. Ultra es usted y todos los que le apoyan. El hábito no hace al monje. Y su disfraz de moderado se le ha caído con todas sus mentiras. Señor Sánchez, su única patria es usted. Esta semana por fin hemos descubierto lo que había dentro de esa muñeca rusa, los socios más radicales que nunca soñaron con participar en la gobernabilidad de España, los más apuestos al progresismo que pregonan, los más sectarios. Al futuro del Partido Socialista más le valdría honra sin gobierno que gobierno sin honra. Pero usted ya ha cruzado el Rubicón, ya ha desertado de sus obligaciones constitucionales. Nadie se atrevió a tanto, nunca. Ha preferido convertirse en el hombre de paja del nacionalismo en vez de un hombre de Estado. Llevamos 40 años de esfuerzos integradores, pero el nacionalismo ha explicitado ya, de manera obscena, que no pretende su integración, sino nuestra desintegración. Por eso ni aceptamos la amenaza nacionalista, ni aceptamos la rendición socialista. Y combatiremos también la preocupante cantonalización populista que nos retrotalla nuestra peor historia decimonónica, rompiendo la solidaridad y la igualdad entre españoles. O salvamos lo que es de todos, o nadie salvará lo suyo. No puede haber más de nada si hay menos España. Por mucho que prometa usted lo que no tiene a los partidos que han querido hacer negocio con su investidura. Pero ahora el dilema lo tendrá usted. Si cumple con sus socios antisistema, romperá España. Y si no, le echarán a la calle. Esa es la única esperanza de millones de españoles, que engaña a sus aliados, igual que hizo con todos los electores, y así su gobierno dure poco. Señor Casado, tendría que ir terminando, por favor. Porque acabar, todo el mundo sabe que no acabará bien. Y la historia no le absolverá, como pedía en su alegato el dictador fetiche de su socio de gobierno. Voy acabando. Señor Sánchez, lo que debería ser inaceptable hasta para usted es que sus socios de extrema izquierda hablen de la Constitución como un candado, cuando es la llave de la convivencia, es camino para los que cumplen la ley y la muralla para los que atentan contra ella. Cuando se está más cómodo con quien la ataca que con quien la acata, es que se ha dejado de ser constitucionalista. La Constitución que defendemos es la del 2020. Nace en 1978, pero es la nuestra, la de hoy mismo. No hablamos solo de nuestra historia, hablamos de nuestra libertad, aquí y ahora. Si la perdemos, no perdemos un recuerdo, perdemos nuestra ciudadanía, nuestros derechos, nuestra dignidad política, perdemos nuestra voz y nuestro voto, perdemos nuestra convivencia, nuestro lugar en el mundo y nuestro futuro. No se puede invocar el diálogo para destruir el diálogo por antonomasia, que es nuestra Constitución. Ya dialogamos, ya nos reconciliamos, ya fijamos las reglas del juego, ya hicimos la democracia española y ya hicimos posible la convivencia de todos los que querían convivir. No hay que volver a hacerla, solo hay que conservarla. No se le pide mucho. La transición no fue un pacto de personas que olvidaban, sino que se arrepentían, los unos y los otros. Y al hacerlo, recuperaron la libertad, la convivencia y el progreso de que hoy podemos disfrutar todos. Señor Casado. Acabo ya. Gracias. Nosotros nunca propondremos que el miedo cambie de bando, porque no tenemos bando, porque dos bandos no son un país entero, sino un país hecho pedazos. Lo que hemos visto esta semana en este hemiciclo da miedo. Una de sus socias llegó a decir que no se quedaran solo en ser la buena imagen del Frente Popular. Pero qué locura es esta. Ahora que cita a Azaña, recuerde que decía: yo les tolero que ataquen la República, pero nunca les toleraré que ataquen a España. Y ahora acabo ya, señor. Señor Sánchez, no puede pretender gobernar contra media España ni cometer la irresponsabilidad de recuperar los fantasmas del pasado. No perviertan la verdadera memoria histórica de España.
Una historia de reconciliación, generosidad, tolerancia y ambición compartida que ha sido ejemplo para el mundo. Ni barricada ni trinchera, calle ancha y plaza abierta. Porque queremos convivir, pero dentro de la ley, que nos garantiza la libertad, sin miedo y sin ira. Para ello lideraremos una reagrupación nacional de los constitucionalistas, que no quieren volver a esa España naftalinada en la que ustedes la están invocando. Construiremos una nueva mayoría social que pueda albergar también a los socialdemócratas huérfanos por la deriva del sanchismo. A quien prefiera reforma, ruptura, concordia, enfrentamiento, igualdad, señor Casado, tiene que terminar. Y libertad a sectarismo. Y acabo ya. Hay ya una generación de españoles que apenas han conocido los buenos tiempos de su país, pero deben saber que el que les hipoteca su futuro, les manda al paro, les deja sin oportunidades, es Sánchez, no España. Queremos conquistar una España con proyectos e ilusiones, a la que de una vez empiecen a pasarle cosas buenas, sin que venga la izquierda siempre a estropearlas. Queremos una España que no se preocupe por conflictos políticos, sino que garantice el empleo y las pensiones, que no trabaje para su fragmentación, sino para ser admirada en el mundo, que no se empeñe en lucha de clases, ni de géneros, ni de religiones, sino en convivir en paz y seguridad. Queremos hacer realidad otra vez los buenos tiempos de España y muy pronto conseguiremos recuperar el sueño de los españoles. Muchas gracias.